la venerable María Ana Lindmayr y sus visiones sobre el purgatorio. Ella es una mujer devota y espiritual. Comenzó a experimentar visiones sobre las almas del purgatorio desde una edad temprana. Estas visiones, aunque a menudo aterradoras y desgarradoras, también estaban llenas de lecciones de vida y una profunda comprensión de la gravedad del pecado y la misericordia divina. En este video veremos cómo María Ana fue guiada por su ángel custodio a través de diversas visiones y experiencias, desde el infierno y el limbo hasta el purgatorio y el cielo. También conoceremos a varias almas que encontró en su camino y cómo sus historias y sufrimientos nos brindan una valiosa lección sobre la vida, la muerte y la vida más allá de la muerte. Así que, si están listos, acompáñenme en este viaje espiritual y descubramos juntos la fascinante historia de la venerable María Ana Lindmayr y su conexión con el purgatorio. Comienza su diario diciendo que escribe por obediencia a su padre espiritual, el padre Cándido de San Eliseo, y refiere: desde que tenía 12 años, tuve la gracia de poder ver a las almas del purgatorio que se presentaban ante mí en diferentes formas. Esto comenzó desde la muerte de mi padre, al tercer día de su muerte, mientras su cuerpo estaba aún en la casa. El día de Santa Catalina, virgen y mártir, advertí la presencia de mi amiga María Ana Pecher, que murió el 28 de noviembre de 1690. El 1 de diciembre, mientras rezaba delante de una imagen de María, oí que me decían: «Reza por mí», y sentí un soplo de viento frío en el rostro, que me sacudió. Después, caminando por la noche con una linterna, vi algo semejante a una sombra que pasaba junto a mí, pero no vi nada más. Por fin, el día de la Inmaculada Concepción de 1690, me sucedió que, yendo a misa a las 4 o 4:30 de la mañana, estando completamente sola en el camino, con una pequeña linterna en medio del camino de los carmelitas, vi delante de mí una persona vestida toda de blanco, alta, como la señora Pecher. No hice caso. La figura me precedía por el camino hasta la iglesia de los jesuitas. Al llegar, traté de ver quién era aquella persona. En la capilla vi de quién se trataba: de María Ana Pecher. Siguió apareciéndose a medianoche, despertándome. Poco a poco le fui sintiendo cariño y recé por ella con mucha fe. Me fue revelado que esa alma estaba destinada a ser virgen, pero el Señor se la llevó pronto porque estaba comprometida en matrimonio. Así pudo morir virgen. Otro día vino su madre muerta, y al igual que ella, me había tocado con el dedo y me había hecho una herida en la pierna, como si me la hubiera hecho con un clavo ardiente. Su madre me tocó y la herida fue más fuerte. Su madre había hecho todo lo posible para que no hiciera los votos y además se había excedido mucho en comer y beber. Tuve que ayunar a pan y agua en su favor, y después de haber hecho mucho para reparar los pecados de estas almas, madre e hija, vinieron a mi habitación el 13 de diciembre de 1690, día de Santa Lucía mártir. Entonces oí un canto muy bello. ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor!». Este es parte del Salmo 121, capítulo 1, que me llenó de una inmensa alegría. La noche siguiente vino la madre de mi padre.
Era la fiesta de San Juan de la Cruz, el día en que había muerto hacía 17 años. Nunca me habría imaginado que estuviese aún en el purgatorio. Pensaba que estaba ya en el cielo. Sin embargo, algunos días y en especial el Día de las Ánimas, 2 de noviembre, sentíamos rumores en casa, pero no creíamos que se pudiese tratar del alma de mi abuela. La vi en el mismo estado que tenía cuando murió. Tuve mucha compasión por ella, porque durante su vida la había querido como a una madre y estuve con ella cuando murió. Había vivido en nuestra casa varios años y ella amaba la paz. Nunca había estado en desacuerdo con mi madre y todos la queríamos. Mi abuela era muy religiosa y había dado buen ejemplo hasta su muerte a los 84 años. Por eso todos creíamos que no estaría ya en el purgatorio. Me pidió que la ayudara. Yo estaba en cama y mientras dudaba en levantarme para ir a la iglesia, vino el alma de mi padre ya muerto y me animó a levantarme para ayudar a la abuela a salir del purgatorio. Me dijo que no debía temer, porque no me pasaría nada, y me recordó el gran amor por el prójimo que ella había tenido en vida, cuando a veces se había levantado por la noche para ayudar a otros. Me mostró los grandes sufrimientos de las almas del purgatorio y me decidí a levantarme para ir a misa de los carmelitas. Cuando regresé a casa, el alma de mi abuela me dio una señal de que había sido ya liberada. Las heridas de mis pies desaparecieron y también el temor de que me pudiese pasar algo por tratar con las almas purgantes. En mi habitación alisté un altar con una cruz y un cuadro de la Virgen María Dolorosa. También coloqué el rostro de Cristo, ese Homo. Por la noche solía rezar ante este cuadro del ese Homo por las almas. El día de la fiesta de Santo Tomás estaba rezando y había puesto una vela encendida en honor de la Virgen. Observando bien el cuadro, noté que la imagen de Cristo había comenzado a llorar. La imagen se había hinchado por el llanto y temí que el vidrio que lo cubría se rompiese. Arrodillada ante el cuadro, miraba atentamente con los ojos y vi cómo el llanto disminuía y cesaba a medida que oraba más. Le pregunté a Jesús por qué lloraba y me reveló que lo hacía por tantos seres humanos a quienes amaba, mientras que ellos lo olvidaban. Muchas veces fui llevada al purgatorio y tuve que ver ese lugar espantoso. Un día, después de la comunión en la iglesia de los jesuitas, fui llevada, creo que por mi ángel custodio, y vi delante de mí una fosa muy grande, de la que no veía el final. Tuve la impresión de que allí reinaba un tremendo desorden. Era como un pozo muy negro. Permanecí largo rato en aquella fosa. Después me llevaron a otro lugar no tan profundo, en el que había un arroyo del que caía agua hacia abajo. De aquel arroyo caía agua con fuego. Cuando volví en mí, me di cuenta que la fosa profunda era el infierno, el arroyo de agua era el limbo y el purgatorio. Estaba representado por el agua con fuego. Otro día vi el purgatorio como una prisión ardiente, un lugar de llamas espantosas que no pueden compararse con todos los fuegos del mundo juntos. Las pobres almas son como centellas de fuego, pero ellas tienen una increíble paciencia. He notado
que las almas del purgatorio están de acuerdo con la voluntad de Dios. Allí, una hora parece tan larga como si fueran 20 años de sufrimiento en la tierra. Comprendí que esas almas purgantes preferirían estar en ese lugar hasta el fin del mundo antes que presentarse con el alma manchada ante la presencia de Dios. Dios me iluminó sobre las almas de los protestantes. Muchos de ellos han conseguido la salvación por ser inocentes y no haber cometido grandes pecados. A ellas las vi en una prisión abriendo la boca hacia mí como hambrientos, que se lamentaban de estar olvidadas y no recibían ayuda. Los protestantes no creen en el purgatorio y ellos no rezan por las almas del purgatorio, ya que creen que una vez que uno se muere, va directamente al cielo o al infierno. Ellas me pedían ayuda, me decían que yo podía y debía ayudarles. Ellas tenían necesidad de la ayuda del sacrificio de la misa y de la comunión. Cristo me dijo: reza por estas almas. En 1709 fui llevada por mi ángel custodio a un lugar desconocido donde vi un gran lago lleno de azufre y pez. Se trataba del purgatorio y de una pena particular. En ese lago estaban sumergidas las almas de las personas casadas que se habían dejado llevar de los placeres de la carne y habían llevado una existencia más bestial que humana. En el purgatorio vi muchas almas que parecía que debían estar en el cielo hacía mucho tiempo. Mi abuela había estado 17 años. Algunas almas están centenares de años. De eso he comprendido lo grave que es ofender a Dios y que todo lo que no es descontado en este mundo debe ser reparado allá. Ellas me han enseñado cuánto sirve el buen uso de los sacramentos, de la oración, de las indulgencias e incluso de los sufrimientos. Así pude comprender que había almas que estaban 100 o más años y entender lo grave que es el pecado y el bien infinitamente grande que es Dios. También comprendí que todo el sufrimiento del mundo no es nada con relación a las penas del infierno. Con muchos sufrimientos pueden llegar a ser liberadas las almas que han sido crueles con el prójimo, pues a la crueldad corresponde crueldad. Grandes sufrimientos en el más allá. A veces en mi habitación veía fuego. En ocasiones, cuando escribía, sobre mis manos y sobre la hoja en que escribía, caían grandes chispas con las que las almas querían avisarme de estar allí. Otras veces sentía mucho frío y se presentaban las almas temblando de frío. El confesor me decía que debía pronunciar el nombre de Jesús o mostrarles el crucifijo y echarles agua bendita o encender un cirio bendito para discernir si eran en verdad almas purgantes o almas caídas en el infierno o demonios. Entendí claramente que las almas debían hacer penitencia según la manera en que habían pecado. Veía venir almas con los ojos hinchados por el llanto que me pedían que hiciera penitencia por ellas. Otras aparecían hambrientas y me pedían ayunar a pan y agua para mejorar su condición, pues habían pecado comiendo y bebiendo demasiado. Otras, que habían sido irascibles e impacientes, me pedían paciencia y mansedumbre. Otras me mostraban un cilicio
instrumento de penitencia. Las almas que habían pecado con la lengua, hablando indebidamente, tenían la boca cerrada con clavos y me pedían estar en silencio. Las que habían controlado poco la vista, debían mostrarse con ojos espantosamente grandes. Las personas soberbias se presentaban con una cabeza deformada. Las vanidosas aparecían con el rostro canceroso. La pereza era reconocible por el pésimo aspecto de las manos. Las que en vida habían amado demasiado a los animales, debían presentarse con aquellos animales alrededor del cuello. A medianoche, el 15 de diciembre de 1690, vino a mí un alma que yo había conocido muy bien. Era violinista, Johann Georg Loderer, músico de la corte. Le enseñaba música a mi hermano Franz y me daba también lecciones a mí. Le gustaba beber, yo le llamaba a veces la atención. Murió el 7 de enero de 1688. Se me apareció bajo la forma de un sapo muy gordo. Me desperté y me espanté. Creía que era un demonio. Él se hizo reconocer, moviendo las cuerdas de una lira. Le pregunté por qué se aparecía así y me explicó que en vida se había asemejado a un sapo. Así como el sapo vive en lugares húmedos y fangosos, así a él le había gustado beber y beber, y de ese modo se le había acortado la vida. Por ello tuvo que sufrir tantos años cuantos debía haber vivido sin acortarse la vida. Otra alma se me apareció con el aspecto de que había tenido en vida, pero estaba triste y llorando. Tenía en la mano un vaso de vino y me mostró así cuál había sido su error. Era un hombre joven y debía sufrir 40 años. Si no lo ayudaban, pues en tal medida había acortado su vida por su beber desordenado. Como en vida había sido devoto de María y había sido generoso con los pobres, la misma Virgen María me pidió que lo ayudara. Ayuné a pan y agua durante 40 días y le ofrecí oraciones, sacrificios, confesiones, indulgencias y limosnas. Después de 40 días me fue revelado que había ido al cielo. El 10 de marzo de 1714 se presentó un alma con los ojos muy afeados, imposible de describirlos, porque había visto imágenes inconvenientes. El 16 de septiembre de 1704 se me apareció la condesa de Stenberg. Debía sufrir por la desnudez con que había vestido en vida, pues iba siempre muy descotada. Me pareció muy envejecida. El 8 de enero de 1714 vino una hermana seglar de nuestra orden. Tenía el rostro como destruido por el cáncer. Me fue revelado que en vida había tenido mucho cuidado con su aspecto exterior. Otra alma de nuestra orden tenía un aspecto terrible, como si aves rapaces le hubieran devorado el rostro. Fue obligada a presentarse así, porque en vida había sido vanidosa de su belleza. El 13 de septiembre de 1703 vino un alma que en vida había yo conocido muy bien. Se me acercó y con su mano me tocó la frente, de modo que durante 3 días me pareció que me hubieran puesto una cufia pesadísima. Me explicó que en vida había sido muy escéptica y testaruda y solo hacía lo que creía mejor. Así había cometido muchos errores.
El 14 de diciembre de 1712 vino el alma de una hermana seglar con un aspecto pésimo. Me hizo entender que sus sufrimientos estaban sobre todo en las manos. Ambas estaban hinchadas porque le agradaba en vida tener unas manos bellas, y por eso había trabajado poco, dejando el trabajo a las otras, y había sido muy ociosa. El 20 de enero de 1723 se me apareció un alma con los ojos fuera de órbita. Entendí que en vida había sido iracunda y envidiosa con el prójimo, sobre todo con los pobres. La condesa Ana Josefa Teresa Preissing en vida fue muy amiga mía. Después de su muerte, el 17 de octubre de 1721, se me presentó y me sentí obligada a orar por ella, que había tenido muchos dolores de parto, murió por ello, y se me presentó feliz, porque en vida había sido muy devota. Su aspecto era como cuando estaba viva. Había cometido el gran error de haber tomado el día por noche y la noche por día. Me pidió ofrecer la comunión por ella, ya que en vida la había descuidado mucho. Además, había perdido mucho tiempo. El 18 de octubre, toda mi comunidad ofreció la comunión por ella. El 24 fue llevada al cielo por el privilegio sabatino del escapulario del Carmen. La vi en una gloria indescriptible y oí un canto maravilloso que decía: vanidad de vanidades y todo es vanidad. En febrero de 1709 vi un alma que parecía fuego vivo. En vida había sido cervecera, vendía cerveza. Tenía una hija que educar y la llevó a un convento para evitarle las malas compañías de la taberna. La niña se encariñó con las religiosas y quiso quedarse, pero su madre la sacó y trató de inculcarle otros pensamientos. Después de 3 semanas, la madre se enfermó y murió. El 12 de febrero la vi con un aspecto horrible, ardiendo en fuego. La madre me pidió rezar por su hija para que siguiera sus inclinaciones religiosas y poder así disminuir sus penas y ser liberada. El 17 de julio de 1696 murió Juan III Sobieski, el famoso rey de Polonia, que en 1683 fue el comandante en jefe de las tropas aliadas que liberaron el asedio de Viena por los turcos musulmanes. En la octava del día de Santa Teresa, 15 de octubre, vi su alma con el aspecto de un hombre alto que no decía nada. El 4 de noviembre, en éxtasis, fui llevada a una sala amplia donde había un féretro. Cuando volví en mí, me sentí obligada a rezar y ofrecer la comunión por él y los difuntos de su familia. Conocí todos sus errores en vida, del 6 al 11 de noviembre. Traté de ofrecerle todas mis buenas obras y obtener indulgencias. El 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, me fue mostrado un delicioso banquete para hacerme ver la mesa celestial que estaba preparada para recibir su alma. Durante la misa, vi con mis ojos a su alma, ya resplandeciente, que iba al paraíso. El emperador de Austria, José I, murió el 17 de abril de 1711. Cuando recibí la noticia de su muerte, Dios infundió en mí un amor especial por su alma y me sentí obligada a orar y ayudarle durante 40 días. En mis oraciones sentía la presencia de su alma. Después de esos 40 días,
Vi su alma con una gran vestidura negra y en un tono muy cariñoso me llamó Virgen. María Ana no lo había reconocido. Me dijo: ¿no me reconoces? Soy José el emperador. Desde ese momento hice todo lo que pude y el 29 de enero de 1712 lo vi con un ojo abierto y el otro cerrado, para indicar que se había preocupado demasiado poco por las cosas de la iglesia. El 9 de febrero se me presentó con su alma completamente blanca y el 14 de febrero lo vi subir al paraíso muy feliz. Mi hermana Ana Catarina tenía 2 hijos, Félix e Ignaz. Félix murió el 23 de marzo de 1702 e Ignaz lo lloró mucho, a pesar de ser desobediente y colérico. Murió el 14 de junio. Pocos días después se me aparecieron los 2 hermanos muertos. Vi a Ignaz con sus 4 años en los brazos de su ángel custodio, llevándolo al cielo, después de haber estado un tiempo en el purgatorio. He visto muchos niños de 4 años en el purgatorio y he aprendido que, cuando estos están para morir, es bueno hacerlos confesar y arrepentirse, absolverles y darles la unción de los enfermos. La misa es el remedio más eficaz y saludable para las almas del purgatorio. El agua bendita les hace mucho bien. Muchas veces Jesús me aconsejaba echar agua bendita a los huesos o restos de los difuntos. Cuando venían a visitarme, les echaba agua bendita y me lo agradecían. Normalmente lo hacía todas las noches antes de dormir. Un día me olvidé, pero las almas no me dejaban en paz y daban vueltas junto a mi cama hasta que me levanté y les eché agua bendita. Es interesante anotar que con las almas benditas del purgatorio están siempre a su lado sus ángeles custodios hasta el momento en que van definitivamente al cielo a gozar eternamente de la felicidad celestial. Sin embargo, nunca se separan definitivamente de ellos. Para toda la eternidad, sus ángeles serán como amigos inseparables, como si fueran de la propia familia. Si la historia sobre la venerable María Ana Lindmayr y sus visiones sobre el purgatorio te ha gustado, regálame un like y suscríbete, y compártela con las personas que creas pertinente. Que Dios te bendiga y que las almas benditas del purgatorio te ayuden en esta vida material.